Hello, quiero platicar de una nueva experiencia. Me di la oportunidad de ir a ver la expo de 31 minutos en el Secut, que es uno de los museos más conocidos en esta ciudad, posiblemente uno de los pocos que hay en Tijuana, pero esa era su última semana. Estuvo un par de meses, me parece, y pues iba yo sin ninguna expectativa o sin ninguna preparación previa porque no tuve la oportunidad de ver este programa cuando estaba transmitiéndose en la tele hace años, pero sí había escuchado un poquito sobre sus canciones y también había escuchado cuando mis compañeros lo veían. Entonces para mí fue ir a conocer algo totalmente nuevo, sin tanto contexto. Y la verdad, desde que llegué me pareció una expo muy bonita, muy linda de ver, la verdad. Em, es interesante ver todo lo que lograron hacer con un solo concepto. En una de las paredes decía que como la regla base de 31 minutos era que no importara cuál fuera la cosa, de todo siempre se podía sacar un personaje. Entonces, este reto me parece increíble, porque el hecho de tú tomar un teléfono y ponerle ojos, cara y hacer toda una personalidad, todo un tono de voz, todo lo que conlleva un personaje, o sea, es algo que requiere demasiada creatividad y todo un equipo detrás. Entonces, con esta como em, introducción fue que llegué a la expo y me pareció una expo muy padre porque tenía cosas que capturaban tu atención, tanto visual como auditiva, también había cosas que podías tocar, había como esta zona en la que podías escuchar muchas de sus canciones populares y conforme iba avanzando entre los pasillos, vi personas en los títulos como Julieta Venegas o Natalia Lafourcade y eso para mí fue como, wow, o sea, esta colaboración está muy interesante y para mí fue muy importante porque son mujeres que me parecen muy talentosas y son mexicanas al final del día. Entonces el hecho de que una producción chilena quiera colaborar con estas figuras que personalmente admiro, me gustó y había otras personas en los títulos que pues afortunadamente no conozco, pero seguramente en su país o tal vez también aquí en México son importantes. Y eso es otra cosa, o sea, salí de esta expo con esta curiosidad más latente, o sea, más, fue como quiero saber, genuinamente quiero saber más de 31 minutos. Entonces, también conforme iba como caminando entre la expo y viendo, había una pared en donde estaban todos estos personajes y los títeres y los quería como apreciar, como darle un momento a cada uno, porque tenían una vestimenta, tenían un cabello, tenían una cara, tamaños diferentes y eso me parece bastante interesante porque hubo una persona que dijo, quiero hacer un personaje de esto y todo un equipo la apoyó. Entonces por eso llegó ahí y mientras estaba viendo todos estos detalles, detrás sonaba un que parecía como anuncio, la verdad no sabía qué era. Ya ahora me di a la tarea de buscarlo y es un noticiero, todos los derechos del niño calcetín. Y conforme lo iba escuchando, iba poniendo más atención. Al inicio yo pensé que se repetía, pero decía una cosa tras otra y todas eran tan acertadas y me tomé ese momento como para reflexionar y entender y poder ver el efecto que este audio puede tener en todas las personas que estaban recorriendo la expo. Una de las cosas que más me llegaron emocionalmente porque decía, todos los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. Y eso se me hizo muy fuerte porque hay niños allá afuera que no tienen un nombre o que no tienen una nacionalidad. También decía, todos los niños tienen derecho a crecer a recrearse, también que tenían derecho a aprender, tenían derecho a que
su vida privada fuera privada, que eso es algo que vemos mucho ahora en redes, que no tomamos en cuenta el que un niño no quiere ser expuesto desde una edad tan chiquita. Entonces, como que eso yo lo escuchaba y yo decía, wow, como sociedad estamos haciendo esto, como sociedad seguimos haciendo esto. Y también había otro que decía que deberían tener acceso a desarrollarse física y psicológicamente. Y la parte psicológica me parece que es algo que dejamos totalmente de lado mientras estamos creciendo o mientras estamos en este tema de la crianza. Entonces fue como el saber que hay estos mensajes allá afuera mientras personas disfrutan de ver títeres. Me gustó, me pareció completamente acertado. Y en temas pues ya un poco más de lo que es la expo física, me gustó que había mucho que ver. O sea, había una atención al detalle tan, tan extrema, porque había una maqueta en la que estaba este monstruo azul, pero de fondo estaba como una ciudad y de lado estaban unos monitos que eran como unas personas. También estaba como que un tanquecito en el que guardan el agua. O sea, todas las luces, las ventanas. Después estaba esta otra zona en la que era como en donde hacen todo este proceso de dirigir las misiones al espacio, que están todas las pantallas y las personas, y había detalles como una hamburguesa o una pizza pequeña. Y algo que también me tocó emocionalmente fue que en este set de lo que era lo de las misiones del espacio, pusieron una imagen de Laika, que es una perrita que se utilizó para experimentos del espacio. Entonces que le hicieron ese memorial para un pequeño detalle me pareció bastante especial. Y pues había muchas pantallas en las que tú podías ver cómo se había documentado todo el detrás de cámaras de este programa y fue algo que gocé porque a pesar de que fue hace muchos años que se llevó a cabo la producción, tú podías escuchar cómo el equipo dialogaba entre ellos, se divertían, trabajaban en equipo y eso o sea, me hizo analizar el que realmente nosotros tenemos el poder de crear nuestro trabajo de sueños. O sea, nosotros tenemos el poder de decir, quiero dedicarme a hacer un programa para niños o quiero dedicarme a algo en lo que soy bueno. Entonces, eso es algo que quise llevarme conmigo y que estoy pensando y tratando de asimilar cómo llevarlo a mi vida. Entonces, me parece importante que niños fueran a ver esta expo con esos mensajes, un poquito de mensajes ocultos, pero también que te llegan visualmente y auditivamente. También había esta parte en la que estaban como los guiones y en cómo las personas habían hecho sus anotaciones, o sea, las personas de la producción. Y todo eso se me hace muy lindo porque al final del día se requiere de un ejército entero para poder llevar a cabo un programa que tenga este impacto y yo creo que tuvo este impacto a nivel, em, puedo- podría decir internacional, la verdad no sé a qué otros países llegó, pero es una producción chilena, entonces que llegue a México me hace pensar que atravesó ciertas fronteras sociales, culturales, políticas, incluso pues no de idioma tal cual, porque pues se habla el español, pero por ejemplo ellos tienen otras palabras, tienen otro acento y el hecho de que quisieran llegar a otras personas, no solo a Chile, y el hecho de que México los aceptara también, eso digo, claro que se puede, o sea, juntos podemos llegar a hacer cosas increíbles, como mencionaba la colaboración de canciones con artistas mexicanos con la producción chilena. Me gusta que el arte se atreve a romper esas barreras. Entonces fueron esas ciertas notas mentales que me llevó. Que sí, fui a ver títeres, fui a ver cómo cantaban, cómo bailaban, fui a conocer de sus personajes, pero en el camino aprendí cosas que puedo llevar a mi vida o también cosas que quisiera agregar a mi vida. El hecho de no dar por garantizado la forma en la que yo crecí o el entorno en el que me encuentro. El siempre buscar y seguir buscando, más que nada, em, el cómo ayudar
a las personas que están en mi entorno y también, pues si se puede, un poquito más lejos a personas que no están tan cerca de mí. Y me gustó que fuera en uno de los museos que tiene un lugar especial en mi corazón. Posiblemente fue el primer museo al que fui. Y pues eso es todo con lo que me quedo. Fue una producción que disfruté muchísimo, que sí logré conectar, a pesar de que no fue mi programa con el que crecí, pero ahora de grande me parece que lo puedo disfrutar aún más con esa visión un poco más abierta y con un panorama más grande. Entonces, espero que esta producción llegue a más estados, a más países, que... Ay, también una parte muy importante, había una zona en la que decía como cosas o personas a las que había inspirado 31 minutos y esa parte me pareció valiosísima. Había un cuadro que era, no sé si era acrílico o al óleo, sí lo leí, pero no lo recuerdo. Y también había una parte en la que había estas pancartas de lo que es el 8M. Entonces había como esos letreros que voy a compartir. Em, Me parecieron valiosísimos, valiosísimos. También había un niño que hizo unas esculturas y creo que aquí hay espacio para que este programa impacte vidas de todas las edades, tanto chiquitos, adolescentes, adultos, adultos mayores. Entonces, pues me quedo con eso, con lo mucho que podemos aprender juntos y de lo mucho que podemos conectar. Y pues eso es todo. Nos vemos a la próxima. Besos.